Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a las autoridades del Congreso Latinoamericano ALGIAS de Dolor y Cuidados Paliativos, en especial al doctor Alfredo Covarrugias, un gran maestro, por la invitación a este congreso. Yo soy el doctor Eduardo Stonky y les voy a hablar de disfunción sexual y dolor crónico, presentando nuestro modelo DADIS. Espero que les sea de gran utilidad. En la agenda vamos a hablar sobre los componentes de la sensualidad, la fase de la respuesta sexual. Vamos a dar una idea de lo que es la prevalencia de la disfunción sexual en población con y sin dolor crónico. Vamos a presentar nuestro modelo DADIS. Vamos a ver de lo que es la disfunción sexual según patologías dolorosas específicas. Vamos a proceder a explicar nuestra evaluación y el plan de terapéutica multimodal. Muy bien, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida del mismo. Implica más que el sexo, la reproducción, la identidad de género, la orientación sexual, el placer, el erotismo y la intimidad, así como también implica pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actividades, valores y relaciones. Es muy importante tener en cuenta que incluye fenómenos biológicos, fenómenos psicológicos, sociales, económicos, culturales, religiosos y espirituales, en todo este gran concepto y gran constructo de la sexualidad del ser humano. En primer lugar, quisiera referirme a lo que son las fases de la respuesta sexual para que podamos ponernos en tema. En la respuesta sexual fisiológica normal implica o están implicados diferentes sistemas que son el endocrino, el neurológico, el músculo esquelético y el vascular. Así como también todos estos sistemas en forma integrativa actúan durante las diferentes fases de la respuesta sexual, que son la excitación, ¿sí? La fase de excitación, la fase de meseta, la fase del orgasmo y las fases de resolución, y que tienen además diferencias entre el hombre y la mujer sana. Ahora bien, ¿cómo podemos definir la disfunción sexual? La disfunción sexual se caracteriza por la incapacidad para completar el acto sexual debido a una reducción en el deseo sexual, la excitación, el orgasmo e incluye la disfunción eréctil. También la definimos como un conjunto multifactorial de condiciones asociadas con múltiples factores anatómicos, fisiológicos, biológicos, médicos, psicológicos, que tienen un gran impacto en la autoestima, en la calidad de vida, en el estado de ánimo y en las relaciones interpersonales. Recomiendo leer el artículo de Gailach, ¿sí? De la revista de la Sociedad Española de Dolor del año 2018. Muy bien. La prevalencia de disfunción sexual es diferente entre los diferentes sexos. Por ejemplo, se estima que existe en el 40% de las mujeres sanas y en el 30% de los hombres. Y aún no tenemos datos exactos de esta disfunción sexual en el grupo LGBTQ. Ahora, la prevalencia de la disfunción sexual en la población con dolor crónico está explicitada en múltiples artículos y marca que es particularmente elevada, como el dolor crónico que interfiere claramente en esta función. Y se estima, por ejemplo, en trabajos británicos, que el 73% de los pacientes con dolor crónico informan dificultades en la vida sexual, ¿sí? Entonces, esto es un tema cardinal al momento de tratar pacientes con dolor crónico. ¿Cuáles son las causas de la disfunción sexual? Por ejemplo, nosotros sabemos que a mayor edad tenemos mayor dolor crónico y esto genera por ende mayor disfunción sexual cuanto más anciano es el paciente. El dolor crónico aumenta el riesgo de depresión y ansiedad e insomnio y esto claramente aumenta la tasa de disfunción sexual. La fatiga claramente aumenta la tasa
de disfunción sexual. Tengamos en cuenta estos conceptos. El modelo multidimensional del dolor crónico, elaborado por mi grupo, es el modelo DADIS, en el cual yo tengo que tener en cuenta que el dolor crónico implica en un determinado paciente que tiene un terreno, quién es el paciente, cuál es la ventana o chance terapéutica digamos, del paciente con dolor crónico y a qué escenario pertenece, va a estar determinado o va a determinar o va a estar influenciado por la presencia de depresión, la presencia de ansiedad, la presencia de insomnio y la presencia de disfunción sexual, que van a generar un impacto funcional y un impacto afectivo. Este es el modelo DADIS que yo quiero instaurar, como para que ustedes interpreten desde otra óptica del dolor crónico al momento de evaluarlo y de tratarlo, o de establecer su estrategia terapéutica. El dolor crónico de la disfunción sexual se ha visto en trabajos que la menor catastrofización del dolor y el mayor autogestión del dolor, la capacidad de afrontar el dolor crónico y poner manos a la obra en el tratamiento, mejora la función sexual. En cambio, la menor autoestima y la alteración de la imagen corporal generan básicamente más disfunción sexual. ¿Cuáles son los factores asociados a la disfunción sexual? Son múltiples los factores de terreno, o sea, de quién es el paciente y de qué sufre, que determinan aumento de las tasas de disfunción sexual en pacientes con dolor crónico. Por ejemplo, fármacos, y vamos a ver cuáles, el uso de determinados fármacos influye en el aumento de la tasa de disfunción sexual previa al cuadro de dolor, la presencia de una historia de abuso sexual, fundamental al momento de evaluar un paciente con dolor crónico y más cuando entramos en el mundo de la disfunción sexual. Los trastornos del ánimo, depresión, ansiedad y los trastornos de la personalidad, ¿sí? A tener en cuenta. El estilo de vida y el bajo nivel socioeconómico. Los estilos de vida extremos, ¿sí? Y no cuidados aumentan la tasa. La presencia de síndrome metabólico y sobrepeso que acarrean inflamación crónica de bajo grado son cardinales al momento de determinar el aumento de las tasas de disfunción sexual en pacientes con dolor crónico. Al momento de evaluar los síndromes dolorosos asociados a disfunción sexual, vamos a ver que la prevalencia va a ser alta, pero va a variar en función de la patología dolorosa a tratar. Por ejemplo, en los pacientes con lumbalgia se reporta un 80% de pacientes el 80% de los pacientes reportan, digamos, alteración en su función sexual. En pacientes reumatológicos, ¿sí? El 50% de pacientes reumatológicos en tratamiento crónico por dolor, han reportado disminución del deseo sexual y el 73% disminución en su frecuencia de relaciones sexuales. En pacientes con fibromialgia, el 50% de los mismos refieren disminución del deseo, alteraciones a nivel del orgasmo y dolor durante el coito. Entonces, fíjense que determinadas patologías tienen muchísimo mayor peso a nivel digamos, de la prevalencia. Muy bien, cuando uno habla de dolor periodiano crónico es el modelo, digamos, más complejo digamos, que influye en digamos, en la alteración de la función sexual, porque claramente, ¿sí? Es la patología que más tasa tiene de disfunción sexual. Imagínense que los pacientes que tienen dolor periodiano crónico tienen una asociación enormemente frecuente con colon irritable, proctodinia, síndrome miofacial del piso pélvico, coxigodinia, prostatitis y uretritis, síndrome del nervio pudendo, vulvodinia y endometriosis. Claramente, digamos, el síndrome de dolor perineal crónico es el mascarón de proa de muchísimos, digamos, trastornos de la disfunción sexual y es parte integrante casi del 100% de prevalencia. Bien, la fibromialgia es otro de los grandes patologías que traen acarreo de disfunción sexual, habiendo una clara asociación entre la fibromialgia y la puntuación global de disfunción sexual femenina, ahora vamos a ver este score, así como las fases, los dominios de la fase de función sexual, incluidos la excitación, el deseo, la lubricación, la fatiga, el orgasmo y la satisfacción. Tenemos que tener en cuenta que una paciente con fibromialgia tenemos que interrogar acerca de su afección sexual.
Y el compromiso de la relación de pareja es básico a nivel de, digamos, cuando existe dolor crónico. Hay un deterioro de la relación de pareja, un deterioro de la vida sexual, una disminución de la actividad sexual, cese de la vida sexual, dificultad en la pareja generado por la vida sexual, con muchísimas más tasas de, digamos, de mala calidad de vida de pareja y de rotura de relación. Cómo yo evalúo, digamos, desde la clínica general y de la medicina del dolor, la presencia de disfunción sexual. Tengo que tener en cuenta que preguntamos a nuestros pacientes, digamos, con dolor crónico acerca de su función sexual. La bibliografía nos dice que no. Entonces comencemos a hacerlo. Los pacientes los pacientes con dolor crónico, preguntan a su médico del dolor acerca de cómo mejorar su función sexual con dolor. No. Y sabemos en los trabajos bibliográficos que la mayor parte de los pacientes están plenamente interesados y quieren que su médico del dolor le pregunte acerca de esta función, que hace parte de la calidad de vida. Lo que tengo que tener muy en cuenta es que, entendiendo que ni preguntamos si estamos formados, si el paciente quiere que le pregunte, tenemos que darnos un stop, parar un momento en la evaluación multidimensional del paciente e interrogar. ¿Cómo hago la evaluación? La evaluación es una evaluación multidimensional del paciente en terreno, ventana y escenario, evaluación multidimensional del dolor con diagnóstico sindromático, realizo test de, digamos, de rastreo de disfunción sexual en hombre y mujer, que ahora lo vamos a mostrar, el diagnóstico sindromático del tipo de disfunción sexual tanto en el hombre y la mujer, y la evaluación a la causa de la disfunción sexual, antecedentes, comorbilidades, fármacos analgésicos y fármacos no analgésicos. Entonces, ¿cuál es el test que yo tengo que aplicar al momento de, digamos, de rastreo? Puedo utilizar el test de índice de función sexual femenina, que se los recomiendo como artículo de cabecera para poder utilizar este test que cuanto más bajo da, más riesgo tienen, ¿sí? O más interferencia sexual tienen. Es un trabajo chileno muy, digamos, muy interesante. Que la doctora Michelle Levenier de Chile me ha facilitado y me ha formado en esto con sus excelentes clases, a la cual agradezco, ¿sí? Em, y ha desarrollado digamos, este score y enseña que este score es básico para rastrear esta comorbilidad. Es los test de función sexual del hombre. Y entonces les traigo esta bibliografía en cuanto al diseño y la validación del cuestionario de función sexual masculina. ¿De acuerdo? Que tengo que tener en cuenta al momento de rastrear a la pareja de la paciente que yo estoy tratando o al paciente que yo estoy tratando, porque digamos, la disfunción sexual termina siendo una patología de dos, no de a uno. Y me tengo que fijar en el DSM-5 con la clasificación de digamos, los trastornos y las disfunciones sexuales para hablar un mismo idioma cuando el paciente debe ser, como siempre, cuando el paciente debe ser tratado en equipo multidisciplinario. ¿Cómo evaluar las causas de la disfunción sexual? Yo, más allá de los análisis clínicos, ¿sí? La clínica de hemograma, hepatograma, eritro, urea, función renal, particularmente en disfunción sexual tengo que evaluar en un hombre la testosterona, en una mujer estrógenos, luteinizante, folículo estimulante y prolactina, TSH en ambos y cortisol basal en ambos. Es básico que yo tenga esta analítica. Otra de las cuestiones son la evaluación medicamentosa al momento de su interferencia en disfunción sexual. Entonces, tengo que evaluar la existencia y la influencia de fármacos analgésicos, fármacos no analgésicos, el alcohol y las drogas ilícitas y el abuso de medicación. Digamos, una de las causas que tengo que tener en cuenta es que los medicamentos son la causa del 25% de las disfunciones sexuales masculinas, teniendo un mayor número de estudios en el hombre, se cree que puede estar, digamos, que puede estar igual en proporción que en la mujer, 25% por ende en mujeres también, y las causas por fármacos indicados para el tratamiento del dolor y para el tratamiento de la enfermedad de base.
y hay una fuerte polifarmacia y una comorbilidad y fragilidad en estos pacientes. Cuestiones que tengo que tener en cuenta es que muchos fármacos van a actuar en diferentes puntos de, digamos, la respuesta sexual. Por ejemplo, los opioides en el hombre actúan a nivel de la excitación y de la meseta, y en la mujer en todos los puntos de la relación sexual. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los analgésicos opiáceos actúan reduciendo la libido, reduciendo reduciendo el deseo. Y acá vemos en este trabajo que les recomiendo leer también la acción de los anticolinérgicos, los antidepresivos, ¿sí? ¿Eh? Y los antiepilépticos, ¿sí? Que van a actuar en las diferentes fases e interfiriendo en las diferentes fases de la relación sexual. Entonces tengo que apuntar en función de esto. Un punto aparte son los opiáceos, ¿sí? La terapia con opiáceos puede tener un impacto negativo en la vida sexual. Esta es tiempo dependiente, dosis dependiente y es reversible con la discontinuación o la modulación, el temperamento de la dosis. Y tiene un efecto a nivel endocrino, no hay duda. La acción de los opioides actúa inhibiendo la secreción de testosterona en el uso crónico, inhiben la secreción de folículo estimulante, interfieren en el recambio óseo, inhiben la secreción de TSH, interfieren en la síntesis de cortisol, estimulan la secreción de CTH, estimulan la secreción de somatotrofina y estimulan la hormona antidiurética. Entonces tengo que tener en cuenta que durante el tratamiento crónico con opioides influye a nivel de la respuesta sexual y tengo que dosar lo que dijimos al principio, que era testosterona, estrógenos, luteinizante, prolactina y TSH y cortisol, ya que todo el eje endocrino gonadal está afectado. ¿Cómo es el tratamiento, ¿sí?, de la disfunción sexual en pacientes con dolor? Es siempre multimodal. Tengo que tener en cuenta que el tratamiento multimodal debe ser multidisciplinario. Yo solo no puedo contra todo. Entonces, esto es básico y consideramos que debemos considerar que la función sexual como una parte de la evaluación multidimensional del dolor crónico en primer lugar. La educación es la piedra angular, no solamente de la paciente, sino de la pareja y por sobre todo de todo el equipo de salud, desde el médico detector hasta el psiquiatra y hasta el psicólogo, el kinesiólogo, el terapista ocupacional. Fomentar un estilo de vida saludable es una de las bases del tratamiento multimodal de la disfunción sexual por dolor crónico. Y armar un equipo multidisciplinario en el cual intervenga el médico de dolor, el médico de cabecera, el psicólogo y el psiquiatra, el ginecólogo y el urólogo, el andrólogo, el endocrinólogo, los kinesiólogos del piso pélvico y el asistente social. Esta es la base. Sin esto es muy difícil ir adelante en este tema. Entonces, el tratamiento de la disfunción sexual según un grupo farmacológico lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel de lo que son los antidepresivos, debemos establecer una estrategia en función de que hay algunos antidepresivos que influyen mucho y mal y no deberíamos utilizarlos, como el bupropión, la mirtazapina, el citalopram, la faxina. No pasa lo mismo con la desvenlafaxina, la duloxetina, que quizás tendríamos que rotar hacia este fármaco en estos pacientes, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer es dar un día de descanso, ¿sí?, para el antidepresivo, como para poder tener, digamos, una mejor acción. O bien, si no podemos cambiarlo, podemos reducir la dosis, ¿sí? Esto es importante. Y es una muy buena estrategia terapéutica. En cuanto a los anticomiciales, podemos temperar la dosis y recalcular la misma. Podemos utilizar, en el caso de que falte lubricación o genere dolor, estrógenos tópicos como mejoradores de la lubricación y mejorar el trofismo para disminuir el dolor. En cuanto a cuando hay un déficit de testosterona, no hay duda que vamos a tener que hacer un reemplazo testosterónico del paciente. En el caso
de la utilización de bupropion, como dijimos, digamos, podemos o cambiar el fármaco o reducirlo, ¿sí? Y los inhibidores de la fosfodiesterasa también debemos que reducirlos, ¿sí? Y podemos utilizar lubricantes y humectantes y geles, digamos, lubricantes al momento de la relación sexual, como para poder, digamos, mejorar la misma y bajar el dolor y mejorar la percepción. En cuanto a las conclusiones, es importante tener en cuenta que debemos buscar alternativas en la función sexual al momento de evaluar un paciente con dolor, ¿sí? Debemos buscar la alteración, debemos rastrearla. Alta prevalencia de disfunción sexual, tenemos una baja consulta para, digamos, para determinar el problema, o sea, los pacientes consultan poco, los médicos preguntan menos. Impacto en la funcionalidad, en la calidad de vida, en la relación de pareja, y además está causada y mantenida por la sumatoria de fármacos analgésicos y no analgésicos, y es reversible por reperfilamiento, sí, del paciente, parando digamos, la andanada terapéutica, recalculándola y adaptando en un traje a medida para cada paciente. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil esto.